Bueno, en primer lugar, dar las gracias a todos los asistentes. Sé que esto es un sacrificio para todos ustedes el venir a esta hora a hablar de la ley de contrato del sector público, que ya en sí mismo es una materia bastante ardua. Yo voy a intentar, en la medida de lo posible, hacer ameno la parte que me corresponde y, bueno, yo creo que cada uno tiene que intentar exponer o poner en común del resto de sus compañeros. Muchos de los que estamos aquí somos compañeros de alguna forma u otra, y creo que por la lista de asistentes la gran mayoría trabajan en el sector público. Por lo cual yo creo que es de justicia que en mi caso concretamente, que pertenezco al área de procesal y de litigación, no estoy tan especializado como mi compañero Pedro en materia de contratación administrativa, pero sí de justicia, y debo poner en común a disposición de todos los asistentes la experiencia que hemos ido acumulando en materia sobre todo de contratación administrativa dentro de la práctica judicial. Pero no, evidentemente, sin dejar de hacer mención pues, a las novedades o a algunas modificaciones que se introducen en el proyecto, que aparecen recogidas en el proyecto de la ley de contrato del sector público. Primero voy a hacer referencia, ya que pertenezco al área de litigación y arbitraje, voy a hacer una pequeña referencia a una aclaración, una mejora que se introduce en la ley, en el proyecto, en lo que tiene que ver a la competencia de los órganos judiciales para el conocimiento de los asuntos relativos a los actos de preparación y adjudicación de los contratos del sector público. Bueno, en primer lugar, algo sobre lo que yo quiero llamar la atención es una de las mejoras que se introducen en la ley reguladora en la ley de contrato del sector público, en la medida en que corrige una problemática que ya se había planteado con anterioridad derivada de la dualidad jurisdiccional. Si vamos viendo la evolución de la ley de contrato del sector público desde el año 2007, se establecía en el artículo 21 de la Ley de Contrato del Sector Público del año 2007 la competencia del orden jurisdiccional contencioso administrativo en todo aquello que tenía que ver con la preparación, adjudicación, efectos, cumplimiento y extinción de los contratos administrativos y también la preparación y adjudicación de los contratos privados de las administraciones públicas, los contratos sujetos a regulación armonizada y los contratos subvencionados. Es decir, preparación y adjudicación de todo. Es que tengo la sensación de que se va y se viene, es que no sé cómo hacer. Voy a intentar si no. Me voy a tener que poner de pie, si no les importa, porque si yo creo que incluso vamos a hacerlo más. Esto parece que es para. ¿Sí? Esto es lo dejo así, ¿no? Ah, vale, perfecto. Bueno, casi que mejor se oye así, ¿no? Bueno. Al amparo de la Ley de Contrato del Sector Público del año 2007, bueno, ya por repetir, se establece la competencia del órgano jurisdiccional contencioso administrativo en todo lo que tiene que ver con la preparación, adjudicación, efectos, cumplimiento y extinción de los contratos administrativos, y para los contratos privados solo lo que tiene que ver con la preparación y adjudicación, contratos sujetos a regulación armonizada y los contratos subvencionados del artículo 17 de la Ley de Contrato del Sector Público. Y la propia ley establecía la competencia del orden jurisdiccional civil en lo que tenía que ver con, si hemos dicho que el contencioso administrativo es la preparación y adjudicación de contratos privados, pues en el civil es todo lo demás, efectos, cumplimiento y extinción de los contratos privados y la preparación y adjudicación de los contratos de los entes y entidades sometidos a la ley que no sean administración pública, salvo que sean sujetos a regulación armonizada, en cuyo caso la competencia también es del orden jurisdiccional contencioso administrativo. Si vamos viendo la evolución legislativa, esta ley se modifica en el año 2010, entró en vigor el 9 de septiembre del 2010, la reforma que tiene lugar con la regla de la ley 34/2010, pues prácticamente se mantiene la misma dualidad jurisdiccional, que es la de la jurisdicción contenciosa administrativa para preparación, adjudicación, efectos, cumplimiento y extinción de los contratos administrativos, y se amplía el elenco de actos que son susceptibles de revisión ante la jurisdicción contenciosa administrativa. Y en la jurisdicción civil se establece la competencia de la jurisdicción civil para, de una forma similar a la anterior, en materia de preparación y adjudicación de contratos privados de los entes y entidades sometidos a la ley que no sean administración pública. Es decir, todos los actos que sean susceptibles de revisión en vía jurisdiccional, que para eso está el orden jurisdiccional contencioso administrativo,
en materia de que no sea preparación y adjudicación de contratos privados, siempre y cuando provengan de entes que no sean administración pública. Es decir, que cuando se trate de preparación y adjudicación de entes y organismos que no sean administración pública, es el orden jurisdiccional civil. Sin embargo, siempre ha llamado, a mí particularmente me ha llamado poderosísimamente la atención que ver procedimientos en los que interviene un ente, una organización o una entidad, aunque no tenga desde el punto de vista de la ley de contratos del sector público la naturaleza de administración pública, que sea la jurisdicción civil la que conozca de todo eso, en materia en la que se están ejerciendo prerrogativas administrativas. O sea, me ha llamado poderosísimamente la atención ver el juzgador de lo civil número 14, que está viendo temas de, yo qué sé, de preferentes, de cláusula suelo y tal, y de repente encontrarse con un acto, la impugnación de un acto, un acto en el que se está ejerciendo una prerrogativa, una potestad administrativa por parte y sujeto además a una legislación especial. ¿Dónde está la discrepancia? ¿Dónde existía la dicotomía? Pues evidentemente existían actos que estaban sujetos a la legislación administrativa de un ente que no tenía el carácter de administración pública, sujeto a una legislación especial, pero que se regula por una legislación, mejor dicho, se va a conocer en una jurisdicción ordinaria, en este caso la civil. Sin embargo, la ley reguladora de la jurisdicción contencioso administrativa, el artículo 2, esto lo tenía mucho más claro y establecía sin ningún tipo de reservas y sin ningún tipo de fisura que el orden, en el artículo 2 de la ley reguladora de la jurisdicción contencioso, en el artículo 2 se decía que este orden jurisdiccional contencioso administrativo conocerá de las cuestiones que se susciten en relación con, y cito literalmente el apartado B, contratos administrativos y, aquí lo importante, actos de preparación y adjudicación de los demás contratos sujetos a la legislación de contratos de las administraciones públicas. ¿Esto qué estaba produciendo? Esto estaba provocando lo que algunos procesalistas llamamos el peregrinaje de la jurisdicción. Algunos iban a la jurisdicción civil pensando que era la jurisdicción civil la competente por la lectura de este inciso del artículo 21 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público del año 2011. Esto se mantiene después en la ley, en el texto refundido del año 2011. Van a la jurisdicción civil y el juez civil dice: mira, yo no entiendo de contratos administrativos, yo entiendo de contratos del Código Civil. David, déjame de historia, me declaro incompetente. Y nos íbamos al orden jurisdiccional contencioso administrativo. El orden jurisdiccional contencioso administrativo, que está hasta arriba de asuntos, decía: esto no es de mi competencia, porque esto, de acuerdo con la ley especial que rige y prevalece sobre una legislación, entre comillas, general, como podía ser el artículo 2 de la ley reguladora de la jurisdicción contencioso administrativa, vete a la jurisdicción civil y ya teníamos el follón. Si ya de por sí el procedimiento judicial, cualquiera que sea, es lento, si metemos encima una cuestión de competencia, la lentitud se multiplica. El proyecto de ley, pues afortunadamente ya supera, resuelve esta dicotomía, y ya la redacción que se da en el artículo correlativo establece precisamente ya la competencia del orden jurisdiccional contencioso administrativo, también para todos aquellos asuntos que tengan que ver con la preparación y adjudicación de los contratos de las entidades de los entes u organismos que no ostenten o no tengan la condición de administración pública, porque se entiende en el 2017, algo que el Tribunal Supremo ya venía diciendo en el año 61, que cuando se está realizando un acto en el que interviene o se ejercita una potestad administrativa, no es el civil, el órgano jurisdiccional civil el que debe conocer del asunto, sino el contencioso administrativo, que es precisamente una legislación especial cuyo objeto no es otro que el de revisar la legalidad de la actuación, no digo ya de la administración, sino revisar la actuación de un ente en el que está ejerciendo prerrogativas o potestades administrativas. Por tanto, la cuestión parece que ya se resuelve. Voy a dejar ya el tema de la competencia y particularmente de la jurisdicción del orden contencioso administrativo, y sí quería hacer un pequeño repaso sobre algunas cuestiones que yo creo que son, desgraciadamente, de un tiempo a esta parte de bastante actualidad y que tiene que ver con bien el objeto de mi ponencia iba a ir referido sobre todo a lo que es la dinámica
del contrato, y me van a permitir que hayamos alterado el orden de la exposición, dinámica que tiene que ver con el cumplimiento de los contratos, la modificación, el desarrollo de los contratos de forma general, porque es absolutamente imposible en media mañana ni siquiera hacer una referencia o un examen exhaustivo solo de un apartado, pero sí quiero hacer referencia, quiero extraer de la nueva ley, o del proyecto, mejor dicho, algunos aspectos que desgraciadamente son de mucha actualidad, y tiene que ver con el procedimiento para la reclamación de deudas contra la administración. Yo creo que prácticamente casi todos los que estamos aquí, de una forma directa o indirecta, prestamos un servicio a la administración, prestamos por tanto un servicio general, bien a la administración local, ya sea autonómica, o a bien a algunas administraciones, o a otras administraciones públicas. Debido a la crisis, evidentemente se han quedado muchas facturas sin poder pagar a su respectivo tiempo. Algunas de ellas han generado mucho problema porque son muy antiguas, y esto ha generado unos costes de cobro y unos intereses de demora bastante altos. Yo creo que casi todas las administraciones han padecido procedimientos, por lo menos yo lo veo diariamente, procedimientos de reclamación ante el orden jurisdiccional, contencioso administrativo, reclamaciones de intereses de demora, que está suponiendo un coste muy alto para la administración. Y evidentemente algunos administrados, algunas empresas también han aprovechado y bueno, se han prevalido de algunos mecanismos que articulaba la ley para poder exigir pues una financiación cualificada de la deuda. Vamos, no es ningún secreto si os digo que muchos contratistas me han llegado a decir que es que prefieren muchas veces que la administración no les pague, porque así obtienen una financiación al 8, al 8,5, al 9%, que no obtendrían jamás, nunca, en ninguna entidad financiera. Claro, esto evidentemente es absolutamente insostenible, es decir, no tiene sentido que prácticamente muchas reclamaciones llegan a alcanzar la tercera parte del precio de un contrato administrativo, ¿no? Sobre todo por la antigüedad o por el incremento que ha habido del interés de demora por operaciones comerciales. Ya que estamos aquí y ya que se han sacrificado y han venido aquí, yo voy a intentar poner a disposición algunas técnicas de defensa que hemos utilizado para precisamente, y aprovechando tanto la ley de contratos del sector público como el proyecto de ley, consolida o permite seguir utilizando. Como ustedes saben, se introdujo en la ley de contratos del sector público un procedimiento calificado para el cobro de las deudas de la administración pública a través de un mecanismo de un procedimiento cautelar. Se introduce una modificación que hoy en día está en el texto refundido, en el artículo 217, y que en el proyecto se mantiene tal cual en el artículo 197 del proyecto de ley de contratos del sector público. Este procedimiento, y lo digo de forma resumida, por razones de tiempo no podemos tener a hacer una exégesis literal del artículo, en definitiva lo que viene a decir es que el contratista que ve que no ha cobrado el importe de la obra, la certificación o la factura, dentro de su plazo puede dirigirse a la administración, solicitar por escrito el pago de la deuda, y si en el plazo de 30 días no obtiene una respuesta, se considera por tanto vencida y, o mejor dicho, vencido el derecho a poder exigir el cobro en vía judicial contenciosa administrativa a través de un procedimiento de pago inmediato, una medida cautelar. No es necesario aportar ninguno de los requisitos que para las medidas cautelares se establecen en la ley, no es necesario demostrar el periculum in mora ni tampoco la apariencia de buen derecho, sino que basta con decir que este señor no ha pagado la deuda para poder exigir intereses de demora y el pago inmediato de la deuda. Muchas administraciones públicas, cuando se veían con un pago inmediato, con un procedimiento de medida cautelar, pues no tenían más remedio que realizar el pago, o por lo menos se encontraban con un auto de adopción de medidas cautelares que muchas veces no podían ni siquiera hacer frente. Bueno, pues a la vista de muchas consultas que recibimos y de la experiencia que hemos ido atesorando, empezamos a ver pequeñas fisuras dentro de este procedimiento que poco a poco han ido permitiendo dar un pequeño respiro a las administraciones públicas. ¿A qué nos estamos refiriendo? Bueno, si nos vamos al artículo 197 del proyecto, que es exactamente igual que el artículo 217 del texto refundido, verán ustedes que la redacción sobre este particular, que no cambia, permite que, transcurrido el plazo de que dispone el contratista para poder cobrar, que es el plazo de pago de la factura, los contratistas pueden reclamar por escrito a la administración el cumplimiento de la obligación de pago y, en su caso, de los intereses de demora. Si transcurrido el plazo de un mes la administración no hubiera contestado, se entenderá reconocido el vencimiento del plazo de pago y los interesados podrán formular recurso contencioso administrativo contra la inactividad de la administración.
pudiendo solicitar como medida cautelar el pago inmediato de la deuda. Yo no voy a seguir más, pero cuando sea solicitado va a valer para la nueva redacción, a no ser que la cambien en el procedimiento de tramitación parlamentaria, cambien la redacción, va a valer la jurisprudencia, al menos jurisprudencia menor, que se ha venido últimamente pronunciándose, viendo en algunos juzgados de contencioso administrativo. Y es la siguiente: si se reclama una deuda, si se solicitan intereses de demora, para que pueda tener lugar el pago inmediato de la deuda, es necesario, a través de este procedimiento cautelar, este procedimiento inmediato, que la reclamación vaya dirigida única y exclusivamente a la deuda principal, no a los intereses de demora. No se reclaman solo intereses de demora. El artículo 197 del proyecto, que es el artículo 117 del texto refundido actual, no vale. ¿Por qué no vale? Pues no vale por la siguiente razón. En primer lugar, por una interpretación literal del propio artículo 207, 197 del reglamento, que se está diciendo que la reclamación a la administración debe ir referida al cumplimiento de la obligación de pago y se utiliza la conjunción copulativa y, en su caso, de los intereses de demora. Es decir, se reclaman intereses de demora cuando se están reclamando la deuda, cuando se está reclamando la deuda principal. Algo que reitera después en el último inciso, cuando dice que se puede solicitar como medida cautelar el pago inmediato de la deuda. Estamos haciendo referencia a la factura. Yo puedo utilizar el procedimiento cautelar, el procedimiento de pago inmediato, cuando reclamo la factura y los intereses de demora. La ley no dice o los intereses de demora. Esta interpretación sistemática que hace la ley ya está reconocida por la Audiencia Nacional. Hay varias sentencias que están reconociendo que no se puede utilizar este procedimiento cuando solo se reclaman intereses de demora. Y en el ámbito de la jurisdicción contenciosa administrativa, bueno, pues voy a citar solo a título de ejemplo, auto del juzgado contencioso número 13 de Sevilla, que dice que no vale este procedimiento para cuando se reclaman solo intereses de demora, o el juzgado contencioso número 5, perdón, aquí lo he repetido, he querido decir, hay un auto también del juzgado contencioso número 9, juzgado contencioso número 13, hay un argumento también subsidiario, que tampoco me quiero detener, que es cuando hay una oposición por parte de la administración. Cuando hay una oposición por parte de la administración y es una oposición fundada, tampoco valdría el procedimiento cautelar, el procedimiento de pago inmediato de la deuda. ¿Por qué? Bueno, pues porque el órgano judicial, dice la ley, adoptará la medida, y estoy leyendo el proyecto, que afortunadamente no ha cambiado sobre este particular, digo afortunadamente para la administración, a lo mejor no tanto para las empresas, pero la ley dice, el órgano judicial, adoptará, no podrá adoptar, sino adoptará la medida cautelar, salvo que la administración acredite que no concurren las circunstancias para ese pago inmediato, o que la cuantía reclamada no se corresponde a esta. Es decir, cuando existe una oposición fundada de la administración, bien porque existe una discrepancia en cuanto a la base de cálculo, de los intereses de demora, el IVA a cubo, porque se trata de facturas que están pagadas con cargo al Fondo de Liquidez Autonómico, que no al MEP, sino al Fondo de Liquidez Autonómico, cuando existe una discrepancia en cuanto a los intereses que se han aplicado, exista alguna resolución de liquidación de un contrato, son todos supuestos que, de una forma razonada, permiten al órgano jurisdiccional entender que existe una oposición fundada y que, por tanto, inhabilitarían este mecanismo de pago inmediato de la deuda. Con esto lo que quiero decir es que, bueno, cuando llegue una solicitud de pago inmediato, hay motivos más que fundados para parar, estudiarla y oponerse. Una pregunta, ¿en el proyecto se regula el anatocismo? No, no se regula el anatocismo, sí se solicita siempre la solicitud de medidas cautelares, pero todas, casi que diría, el 90% de las resoluciones judiciales que vienen acordando el pago, cuando existe alguna discrepancia en alguno de los puntos a los que hemos hecho referencia para el cálculo de los intereses, ya sea porque, oye, discrepo que el tipo de interés sea en lugar del 7 el 8, porque, oye, pues me has metido el IVA en la certificación final, en ese caso el órgano judicial entiende que al no haberse liquidado la deuda, falta el presupuesto de hecho del artículo 1109 del Código Civil, que es el que regula precisamente la anotación. No se regula, pero sí se aplicaría supletoriamente, porque se aplica con carácter supletorio a la legislación civil en todo aquello que no esté regulado en el proyecto. O sea, con lo cual yo creo que ahí también es una razón más para intentar conseguir sentencias parcialmente estimatorias, con la consecuencia importante de que no se impongan costas. Es que hasta ahora creo, no he seguido
una laguna del derecho administrativo y aplica el Código Civil. Claro, claro. Yo entiendo que incorrectamente. Bueno, la disposición final de bueno, no sé el proyecto ahora mismo exactamente cuál sería, pero sí establece el artículo 19 del actual texto refundido sí establece la aplicación supletoria de la legislación en todo aquello que no esté regulado por la ley. El derecho privado no del Código Civil. Claro, ¿Por qué el derecho civil y no el Código Civil y no el Código de Comercio? Bueno, pues, pues porque el Código de Comercio se puede considerar que se trate de actos de comercio. Sí, ciertamente. Es cierto. un acto de comercio en el 99%. Porque es un empresario, porque es un acto unilateralmente empresario. Sí, pues la verdad es que sí, que es un argumento también. Claro. Sin embargo, se suele utilizar, por lo menos los argumentos que se utilizan para el anatocismo, el 1109, sí, es precisamente el de la falta de liquidación de la deuda. Es verdad que el propio Tribunal Supremo, que está diciendo que es una laguna, el mismo Tribunal Supremo dice que cuando se trate de un defecto de liquidación, cuando es una operación puramente aritmética, que se considere igualmente líquida la deuda. Pero sí es verdad que podríamos defender que esto es un acto de comercio. Vamos, yo entiendo que no hay laguna. Empezamos porque yo entiendo que no hay laguna, que está perfectamente regulado todo. Pero aun en el caso de que hubiera laguna, el derecho natural privado es el comercio, ¿no? Sí, bueno. El Supremo entiende otra cosa. Claro, efectivamente. Yo ahí ya, pero es un argumento, bueno, pues hemos intercambiado argumentos, pues me parece fenomenal, porque también lo tendremos en cuenta a la hora de oponernos y defender la prohibición del anatocismo para los actos de comercio. No sé cómo vamos de tiempo. Bueno. Quería también hacer bueno, antes de nada también, ya que estamos con el tema del procedimiento de cobro, es verdad que el actual artículo 194 del proyecto, y volviendo al tema del pago, yo creo que desgraciadamente hoy en día está siendo una lacra para muchas administraciones públicas. Perdón, el artículo 196, apartado cuarto del proyecto de ley de contrato del sector público, que es el artículo 216 del texto refundido, bueno, ya viene a resolver un problema que ha venido siendo una verdadera losa interpretativa, que es cuándo se empiezan a computar los intereses de demora. Bueno, yo creo que ahora el texto refundido, el proyecto que no hace sino recoger ya la modificación que se opera en el texto refundido del 2011, lo deja bien claro. Es decir, en todo caso, hay una obligación de presentar la factura dentro del plazo de los 30 días a contar desde la fecha de la finalización del servicio, y la Administración dispone del plazo de 30 días desde la fecha de la presentación para la aprobación o la conformidad de la factura correspondiente. Lo que sí está claro es que el plazo de franquicia de que dispone la Administración para realizar el pago, ese plazo de 30 días ya, se empieza a computar desde la fecha de la aprobación. Lo dice literalmente. La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los 30 días siguientes a la fecha de la aprobación de las certificaciones de norma. No me quiero extender demasiado sobre este particular porque el tema es densísimo. Yo creo que aquí hay muchos intereses en otras materias que no sean solamente esta, pero sí es verdad que volvemos otra vez al problema de cuándo se considera aprobada una certificación de obra. Les reconozco que en el orden jurisdiccional contencioso administrativo, que es el que afortunadamente visito todas las semanas, los jueces no tienen todavía claro cuándo, por lo menos no que lo tengan claro, lo tienen claro, pero no lo tienen después a la hora de reflejar la sentencia, que la Administración no puede realizar ningún pago. La Administración no puede realizar ningún pago sin que se le haya presentado la factura correspondiente. Pero es que esto, ¿dónde está en el proyecto? No, desde la aprobación de la certificación. Mezclando aprobación con expedición de la certificación. La administración contratante en una obra no expide la certificación. Es que la propia ley te lo está diciendo. Siguientes a la aprobación de la certificación, ¿que voy a aprobar yo la misma certificación que me expido? No. El que expide la certificación es la dirección facultativa. Es el arquitecto, el aparejador que esté haciendo la obra, es el que expide la certificación sobre la base de una relación valorada que a lo mejor le da el contratista, pero para facilitarle el trabajo. Pero el que está expidiendo la certificación es la dirección facultativa, a no ser que la dirección facultativa sea el propio funcionario del ayuntamiento o el propio funcionario de la administración pública, de la Junta de Andalucía o del Estado. Se expide la certificación y hay que presentar factura y hay que presentarla a la administración, porque el artículo 50, y me limito solo a lo que
conozco, el artículo 50 del texto refundido de la Ley de Hacienda Pública de Andalucía dice exactamente que no se puede realizar ningún pago sin que previamente se haya presentado el documento correspondiente a la entrega del bien o a la prestación del servicio. Pues no se entiende, no se entiende. Lo digo hasta la saciedad en los juzgados. Es que ya no sé qué hacer, señoría. Es que es muy fácil expedir una certificación, emitir una factura, ponerle a la factura la fecha que le dé la gana, meter en un cajón y esperar a que transcurra el plazo de franquicia de 30 días. Ya me estoy financiando al 8%, al 8,5%, así de sencillo. Pues no lo han entendido. Como el artículo 99.4 de la Ley de Contratos Administrativos, luego artículo 206 de la Ley de Contratos del Sector Público, hablaban de expedición de la certificación, pues nada, la Administración ya sabe que había una certificación porque la ha expedido, y usted que la Administración les pide certificaciones. Las conforma o las aprueba y luego las paga cuando se aporta el documento contable correspondiente. Pues no lo han entendido. Ahora parece que queda un poco más claro. Ahora parece que queda un poco más claro. Pero no porque se haya modificado nada. Desde mi punto de vista, no se ha modificado nada. Se ha aclarado lo que tendría que haber estado claro desde el primer momento. No ha habido un cambio de criterio. Bueno, no voy a cansar más con ese punto. Lo que sí, digo un poco por poner en común algunas cosas, sí. Bueno, aquí hay algún compañero también con el que trabajamos codo a codo en la administración pública, que es muy importante que las reclamaciones que se hacen de cobro se revise todo, o sea, que se tenga en cuenta que no se incluye el IVA dentro de la base de cálculo, que el IVA es un impuesto que no lo percibe, que no lo cobra el contratista, que corresponde a la administración, que los intereses de mora tienen una naturaleza puramente resarcitoria. Por tanto, si yo estoy reclamando daños y perjuicios, a través de los intereses de mora tengo que demostrar que los perjuicios los he sufrido. Demuestren usted que usted ha pagado a liquidar el IVA correspondiente con el ingreso en la hacienda pública, que veamos el 10 a Q, que está perfectamente calculado, que el tipo de interés se aplica correctamente. Sobre esto también quería apuntaros rápidamente, con eso termino. El tipo de interés de demora de operaciones comerciales subió del 7 al 8% en virtud del Real Decreto Ley del 24 de febrero del año 2013. Este Real Decreto Ley este Real Decreto Ley entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, y para los contratos preexistentes a su entrada en vigor dispuso un régimen transitorio de un año, de tal forma que el incremento del 7 al 8% no se aplica a partir de la entrada en vigor del Real Decreto Ley, sino a partir del transcurso del año de su entrada en vigor. Afortunadamente hay otra pequeña laguna: como el legislador hace las leyes como las hace, se va solapando, se va enredando en sí mismo, se vuelve otra vez a modificar este artículo en virtud de una ley del 23 de julio del año 2013, que vuelve otra vez a decir exactamente lo mismo, pero vuelve otra vez a ampliar el plazo transitorio a contar desde la entrada en vigor de la ley. Quiere decir que las administraciones públicas hemos encontrado una pequeña bolsa de oxígeno, de tal forma que el periodo transitorio se extiende desde el 24 de febrero del año 2013 hasta el 24 de julio del 2014. Durante todo ese periodo de tiempo, el tipo de interés de demora que se está aplicando no es el 7 al 8, no es el 8%, sino el 7%. Esto puede ser a lo mejor una pequeña cantidad, pero lo suficiente para que una estimación no sea total, sino parcial, y en el mejor de los casos no haya imposición de costas cuando hay una reclamación sobre este particular. Tengo que ir mucho más rápido, no puedo ir. Me gustaría hablar también del efecto liberatorio de los pagos realizados con cargo a fondos autonómicos. Sobre este particular, casi todos entienden que el efecto liberatorio que establece el artículo 9 de la ley, mejor dicho, del Acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera de marzo del 2012, solamente es cuando se hace el pago a través del mecanismo extraordinario de pago, pero hay muchas sentencias de la jurisdicción contencioso administrativa de Sevilla que ya están reconociendo el efecto liberatorio del pago realizado con cargo al FLA, con cargo al Fondo de Liquidez Autonómico. Es verdad que son dos fondos distintos, pero ya lo están reconociendo. Yo animo a que sigan estructurando defensas en este sentido, sobre todo las administraciones públicas. Lo siento por las empresas, bueno, ya ellos me han confesado que no van a reclamar nunca nada en este sentido. Pero que, bueno, en principio animo a que defiendan, porque si todos estamos de acuerdo en que un pago realizado por el ICO, con independencia de cuál sea el fondo con cargo al cual se haga, y si los dos pagos se hacen con cargo a fondos que responden siempre a la misma finalidad, que es de proveer de liquidez a las administraciones públicas para que tengan liquidez, ¿por qué no va a tener el mismo efecto liberatorio el pago realizado con cargo al MEP que con cargo al Fondo de Liquidez Autonómico? La única razón está en que efectivamente cuando se hace el pago a través del mecanismo extraordinario de pago hay una solicitud previa y una renuncia a los intereses de demora, renuncia que por cierto el Tribunal de Justicia ya ha dicho que es una renuncia completamente válida. Deja una pequeña puerta ahí, pero bueno, en principio es válida. Pero es que luego hay un acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera que dice en el artículo 9 claramente que el pago produce efecto liberatorio con el pago realizado por el ICO, sin hacer ninguna alusión a ningún fondo concreto. Por
tanto, si la ley no distingue, y hasta donde yo sé, ese acuerdo no se ha derogado, no se ha modificado, ¿por qué no vamos a invocar ese efecto liberatorio del pago? Tampoco ha dicho nada el contratista cuando ha recibido el pago del ICO y puede haber dicho, oiga, mire usted que yo no estoy de acuerdo con esto, tengo que reclamar porque me falta dinero. No, se espera, y cuando pasan ya 4 años menos un día, presenta la reclamación en vía administrativa. No, mire usted, como yo renuncié a los intereses de mora, págueme usted ahora casi la tercera parte del precio del contrato. Siguiendo con un análisis muy transversal y muy superficial de la ley, sí que queremos llamar la atención dentro de la dinámica del contrato administrativo. Sí quiero hacer una pequeña mención a la modificación del contrato. Sobre este particular no ha habido acierto en el legislador, ni lo hubo antes ni lo hay ahora. El legislador va por un lado y el día a día de la administración va por otro. Sinceramente, cuando uno está prestando un asesoramiento a una administración en el que está ejecutando obras y de repente hay una consulta del tipo, es que vamos a modificar esto porque en lugar de poner suelo de terrazo lo vamos a poner de grés, que es un modificado a coste cero, evidentemente es una modificación del contrato porque supone una alteración en el pliego de prescripciones técnicas. ¿Qué hacemos? Pues efectivamente es una modificación del contrato, pero no supera, pues no tendremos que ir al consejo consultivo ni lo podremos imponer, pero es una modificación del contrato. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Le decimos que lo ejecute o que no lo ejecute? Hay unos que dicen tira para adelante, ya veremos, otros que dicen no, vamos a suspender, mientras tramitamos el procedimiento modificado, con todas las consecuencias que eso conlleva, suspensión, reclamación de daños y perjuicios, intereses. Sinceramente, la ley, desde mi punto de vista, sigue siendo ambigua. Yo creo que la ley exige un desarrollo reglamentario. La ley tal cual está no puede salir a la calle sin un desarrollo reglamentario. El reglamento que hay actualmente está pensado para la Ley de Contratos de Administraciones Públicas del año 95, no está pensado para esto. Pero bueno, habrá que ir viendo cómo se desarrolla la tramitación parlamentaria de esta ley y ver cómo se va ajustando. El caso es que la sensación de impotencia que se encuentran muchos operadores jurídicos es bárbara, más que nada por el miedo, es decir, que no sé qué hacer. Si lo hago, me van a censurar que lo he hecho. Si no lo he hecho, paralizo la obra. Si paralizo la obra, estoy mal gestionando los fondos públicos, que es precisamente una de las finalidades de la ley, la eficiencia en el uso de los recursos públicos. Pero si digo no, tira para adelante, porque es una modificación que no tiene importancia, me pongo a que presente una querella por prevaricación, o yo no me muevo, no hago nada. Ya me empiezo a mandar papeles, a informes, consultas, y a ver si alguien me firma papel, que no sea yo. Eso es lo que estamos viendo. ¿Qué hace la nueva ley? La nueva ley, desde mi punto de vista, introduce una modificación que va más allá, se pasa de frenada respecto de lo que exige el artículo 72 de las directivas 23 y 21. Hola. Para empezar, ya está dejando claro, por lo menos esa es su intención, que la modificación contractual es excepcional. Y lo dice mediante el empleo del adverbio solo. Perdonar que utilice mucho la interpretación literal, pero es que a fin de cuentas la ley no es más que un conjunto de letras. De momento, se introduce adverbio solo, no solo en el artículo 201, apartado segundo del proyecto de ley, que es el que regula la modificación de los contratos, sino después en el artículo 203, que hace referencia a la modificación no prevista dentro del contrato. Se utiliza solo, se puede modificar. En la anterior regulación, tanto en el artículo 106 como 107 del texto refundido, no se utiliza el adverbio solo. Se dice que se podrá modificar por razones de interés general. Ahora se dice solo se podrá modificar. O mejor dicho, se dice literalmente que los contratos administrativos solo podrán ser modificados por razones de interés público en los casos y la forma, y luego ya regula un conjunto de supuestos que son tan elásticos que prácticamente desdibujan o desnaturalizan el empleo de adverbios. Sobre este particular, parece que las novedades, yo creo que es algo que están de acuerdo conmigo, que las modificaciones que se pueden realizar se pueden clasificar en dos grandes grupos, lo que son las modificaciones sustanciales, o podríamos clasificarlas después del correoso artículo 206 de la Ley de Contratos del Sector Público, modificaciones sustanciales y modificaciones no sustanciales. Las modificaciones sustanciales que tienen lugar cuando sea necesario añadir obras, suministros o servicios adicionales
siempre que el importe de estos sea inferior al 50% del precio inicial, IVA incluido, o bien sean imprevisibles también siempre que sean inferiores al 50% del precio inicial. Volvemos a lo mismo. Hemos pasado de relacionar una serie de supuestos que permitan la modificación a decir, no, esta ley va a ser la ley que va a luchar contra la corrupción, la corruptela, vamos a ser muy rigurosos, solamente se van a poder hacer modificados de obra los supuestos muy concretos, así que vamos a poner el adverbio solo, para que se vea claramente que la modificación tiene que tener un carácter excepcional. Pero luego decimos esto: cuando sea necesario añadir obras, suministros o servicios adicionales que no superen el 50% del importe del precio inicial. ¿Qué quiere decir? Hago un proyecto de obra, oiga, es que se nos ha olvidado el centro de transformación, porque el ayuntamiento nos dijo que había que poner aquí en la parcela una cometida, pero resulta que el centro de transformación no estaba previsto en el proyecto inicial. ¿Eso está aquí? ¿Tenemos que modificarlo? ¿O está en una modificación no sustancial? ¿Podemos modificar o no podemos modificar? ¿Es necesario un centro de transformación? Claro. Si yo tengo que enganchar la luz para una instalación de un puerto y la cometida no me llega con la luz, tendría que poner un centro de transformación, ¿no? ¿Quién lo hace? ¿Está previsto en el proyecto? ¿Es un error del proyectista? No, el proyectista no tiene por qué estar teniendo en cuenta que ahí va a haber un centro de transformación. Eso será el ayuntamiento que diga que por ahí pasa un centro de transformación y ya empezamos el problema. Desde mi punto de vista, creo que la ley sistematiza, pero no aclara. Y el segundo grupo de modificaciones son las más sustanciales y se va a permitir que les facilite a ustedes la lectura del artículo 203 en el apartado segundo, que permite comprender con modificaciones sustanciales tanto aspectos cuantitativos, es decir, que no superen del 15% del importe de las obras, para el caso de obras, o el 10% en el resto, y también aspectos cualitativos. Se trata que no se altere la naturaleza del contrato, que de un contrato de obra pasemos a un contrato de servicio. Eso yo creo que no va a pasar nunca, pero bueno. O bien se permitan desvirtuar la oferta. Eso sí que es importante. Esto debería ser siempre un criterio que debe presidir en cualquier modificación. Para una adjudicación de un contrato hay una serie de señores que son los licitadores que han hecho un esfuerzo de estudio del proyecto, de hacer una valoración, de presentar sus ofertas, y lo han hecho han presentado unas ofertas a un proyecto determinado. Si ese proyecto después se modifica, a lo mejor ellos hubieran hecho la oferta de otra forma. A lo mejor hubieran quedado en mejor posición dentro de un procedimiento de concurrencia, si hubieran tenido en cuenta que después se iba a modificar el contrato. Esto yo creo que sí debe ser una línea roja que se tiene que respetar. Y en cualquier caso, si no se puede concretar, sí por lo menos motivar la decisión administrativa que pueda dar lugar a la modificación del contrato. Existe, no sé si esto se superará o se mejorará en el procedimiento de tramitación parlamentario. Existe una cierta disfunción en la regulación, ya que esta modificación, tal y como está redactado el proyecto, parece que solo se refiere a los contratos, esta regulación no se refiere o no afectará a los contratos que estén no sujetos a la regulación armonizada, que celebren los poderes adjudicadores que no sean administración pública. Yo entiendo que esto se debe regular. Me imagino que en el proyecto de tramitación parlamentaria, si hay algún político tiene la posibilidad de meter mano en el procedimiento, bueno, pues que aclare, que meta un poquito de cuña y que aclare un poquito de esto, porque al final él solo ya se va a descafeinar tanto que al final va a ser agua sucia. Entonces vamos a intentar, entre todos, si hay aquí alguien, pues que recoja el testigo. Se regula, se desarrolla la regulación de otros aspectos, como puede ser la cesión del contrato. A la cesión de contrato, salvo que haya un error por mi parte, no hay ninguna previsión en la directiva. Sí tiene que estar previsto, una de las novedades es que sí tiene que estar previsto en el pliego de cláusulas administrativas particulares, y solo es posible siempre que obedezca una opción inequívoca de los pliegos. Volvemos otra vez al empleo de los estándares jurídicos o de los conceptos válvula, excesivamente grandes. Voy a intentar terminar haciendo la última referencia a la subcontratación. La subcontratación sí es una novedad importante, no es que no se previera con anterioridad, pero sí en cuanto al alcance de la actual regulación, en la medida en que lo que se persigue en última instancia es permitir que las pequeñas y medianas empresas participen dentro de la obra pública. Me he permitido sistematizar un poco la regulación actual de la subcontratación y podemos decir que la regla general es que está autorizada. La regla general es permitir la subcontratación, salvo
que se trate de contratos que deban ser secretos o reservados, o los que deban adoptarse o deban incluirse medidas de seguridad especiales, esto por su propia naturaleza le exime de cualquier tipo de aclaración, o bien que no se permita por exigencia la aportación de intereses esenciales de la seguridad del Estado, o bien que se motive en el pliego por qué no procede la subcontratación porque se hayan tenido en cuenta particulares circunstancias del contratista, sea un contrato prácticamente intuitu personae. Y la otra excepción a la regla general es que se imponga siempre que el importe de la parte subcontratada no supere el 50% del presupuesto base de licitación. Yo no sé si esto es un error del proyecto, pero desde mi punto de vista creo que sería mucho más sensato si hubiera puesto el 50% del importe o del precio del contrato, porque puede haber evidentemente alguna baja importante que haga que se supere ese importe del 50%. Ya por último, quiero cerrar esto sobre esta exposición sobre el tema de la facturación electrónica y el tema del expediente electrónico, pero ya lo voy a tratar de una forma muy resumida porque no tenemos tiempo. La facturación electrónica, que no es una novedad del proyecto, que ya viene regulada por la Ley de Impulso de Facturación Electrónica del 2013, por la orden que lo desarrolla, en la Junta de Andalucía ya se viene implantando desde el año 2016, desde antes del año 2016 la facturación electrónica, va a permitir una gestión más correcta de todos los documentos de pago, incluso se podría extender también el régimen de facturación electrónica a las certificaciones de obra electrónica, a los endosos electrónicos de certificaciones de obra, para evitar pues alguna corruptela que hemos llegado a ver. He llegado a ver, y tengo copiado, certificaciones de obra endosadas con su sellito correspondiente del banco, antes incluso de la expedición de la certificación, algo que evidentemente perjudica a la propia administración y que con una simple gestión electrónica de esta certificación se podría evitar. Y también para permitir la certificación electrónica o la factura electrónica permitiría también evitar la alteración de las fechas de emisión de las facturas. Si damos en un juzgado que tiene en cuenta la fecha de emisión de la factura o la fecha de la certificación, es muy sencillo. Aunque sea factura electrónica, yo altero la fecha de la emisión, aunque después la firme 5, 6 o 7 días después, que son 5, 6 o 7 días de intereses que yo estoy generando. Con el tema de la facturación electrónica, yo creo, y el registro administrativo de la facturación electrónica, esto se resuelve. Y ya, bueno, hay muchísimas cosas que me gustaría poner a disposición de todos ustedes. El tema, por ejemplo, del ejercicio de la prerrogativa en materia de modificación del contrato, que exige en cualquier caso la audiencia del contratista. No se regula, no sé por qué, la audiencia del avalista, cuando en el propio Código Civil, en el artículo 1951, establece como una causa de extinción del aval la prórroga concedida al deudor por el acreedor sin el consentimiento del fiador, extingue la fianza, dice el Código Civil, aunque en este caso sí que podría ser objeto de interpretación de aplicación supletoria del Código Civil, porque no se regula evidentemente la Ley de Contratos del Sector Público el aval. Pero, ¿por qué no? Y yo aconsejo, desde luego, que en un procedimiento de prórroga o de ampliación de plazo se le dé audiencia también al avalista, evidentemente, para que se pronuncie sobre lo que tenga que pronunciarse, por lo menos que haya una constancia formal y que después, a la hora de exigir el aval, no diga, no, mire usted, es que aquí ha habido una prórroga y a mí no me han dicho absolutamente nada. No tengo por qué exponer el riesgo a un mayor plazo del inicialmente previsto. Con todo esto, bueno, pues hay muchísimas cosas que evidentemente no podemos tratar. Yo espero que algunas de las cuestiones que hayamos podido abordar de carácter práctico puedan ser de su utilidad y bueno, en fin, quedamos a su entera disposición pues, para cualquier aclaración que quieran ustedes plantear, ya de forma general o incluso con algún supuesto concreto, y bueno, pues encantado, bien Pedro, su equipo o nosotros estaremos dispuestos a responderle con mucho gusto, y gracias por venir.